Estamos reunidos una vez más para celebrar esta reunión de la Iglesia El Camino de la Fe. Les decimos bienvenidos, esperando ser bendecidos, ser ayudados, consolados con la palabra de Dios, que es un regalo que el mundo el día de hoy necesita como nunca. Nuestras vidas están necesitadas del poder de Dios, de su ayuda, porque Jesucristo es nuestra esperanza. Y yo quiero invitarle, hermanos, mis amigos, a leer un pasaje de la Escritura, porque esta palabra dice: cielo y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Las palabras de Dios permanecen y permanecen para siempre porque tienen vida. Y vamos a leer en las páginas del Evangelio de Mateo, en el capítulo 16, de los versos 13 al 24. Y dice de la siguiente manera: y viniendo Jesús a las partes de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y ellos dijeron: unos Juan el Bautista, y otros Elías, y otros Jeremías o alguno de los profetas. Y él les dijo: ¿y vosotros quién decís que sois? Y respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces respondiendo Jesús dijo: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, mas mi Padre que está en los cielos. Mas yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Y a ti daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que ligares en la tierra será ligado en el cielo, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijese que él era Jesús el Cristo. Desde aquel tiempo comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le convenía ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos y de los príncipes y de los sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Y Pedro, tomándole aparte, comenzó a reprenderle diciendo: Señor, ten compasión de ti. En ninguna manera esto acontezca. Entonces él, volviéndose, dijo a Pedro: quítate delante de mí, Satanás. Me eres escándalo, porque no entiendes lo que es de Dios, sino lo que es de los hombres. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Que Dios bendiga su palabra. Yo creo que el día de hoy, esa es la misma petición que el Señor Jesús nos hace a todo el mundo, a todos los hombres, a todas las mujeres, ancianos, a niños, a todos en el mundo. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. El día de hoy seguimos a Jesús. Muchos desean seguir al mundo. El mundo tiene placeres, riquezas, tiene tantas cosas que ofrecer que son tan breves, tan momentáneas, pero en Cristo hay abundancia, hay seguridad, hay esperanza, hay esa abundancia que el alma necesita, de tener esa seguridad de que Cristo Jesús puede sacarnos con victoria bajo cualquier circunstancia de la vida. Quizá el día de hoy usted esté enfermo y su pronóstico no sea el mejor. Pero yo le digo este día: Jesucristo, el Hijo de Dios, tiene poder para darle sanidad. Si usted le sigue al Señor, si usted cree sus palabras, el Señor tiene poder para levantarlo.
Muchos puedan decir, no tengo trabajo, no sé cómo sacar a mi familia adelante. Jesús ha dicho, sígueme. Y seguirle a Él representa muchas cosas. Cuando uno muere, nada se lleva. El Señor Jesús le dijo a aquel joven rico, vende todo lo que tienes y sígueme. Y aquel joven no quiso, porque eran muchas sus riquezas. Dígame, ¿usted qué tiene? Quizá no tiene nada, pues eso nada. Entrégueselo al Señor y el Señor le dará muchas cosas si le seguimos. Así que esta mañana yo quiero invitarle para que juntos entonemos estos cantos que dicen, quiero seguir las pisadas del Maestro. Alguien dijo, yo me siento solo. El Señor no me ve, no me oye. Y el Señor le responde y le dice, ¿cómo no? Si en los momentos críticos, difíciles, no solamente te oigo, te veo, sino te he tomado en mis brazos. ¿Para qué? Para que nada malo te acontezca. Porque Él es un buen Padre y es un magnífico Dios. Por eso entonamos estos cantos, quiero seguir las pisadas del Maestro. Y también decirle, Señor, yo quiero caminar contigo, quiero vivir contigo, siempre quiero ir en pos tuyo, porque queremos sentir esa unción, porque queremos decirle, Padre del cielo, te adoramos. ¿Cómo no? Si solamente Él es nuestra seguridad y nuestra esperanza. Así que esta mañana con gozo, con alegría, cántele al Señor y verá los resultados que usted va a tener en su vida. Yo le invito para que juntos cantemos al Señor con todo el corazón. Quiero seguir las pisadas del Maestro, quiero ir en pos de mi Rey Señor, y modelando sobre mi carácter, ando con gozo a mi Redentor. Qué hermoso es seguir las pisadas del Maestro, siempre en la luz, cerca de Jesús. Qué hermoso es seguir las pisadas del Maestro en su santa luz. Ando más cerca de Él que me guía cuando el maligno me quiere tentar. Siempre confiando en Cristo mi fuerte, debo con gozo tu nombre exaltar. Qué hermoso es seguir las pisadas del Maestro, siempre en la luz, cerca de Jesús. Qué hermoso es seguir las pisadas del Maestro en su santa luz. Sigo sus pasos de tierno cariño, misericordia, amor y lealtad. Yendo hacia Él por el don de la gracia, voy al descanso, gloriosa ciudad. Qué hermoso es seguir las pisadas del Maestro, siempre en la luz, cerca de Jesús. Qué hermoso es seguir las pisadas del Maestro en su santa luz. Quiero seguir las pisadas del Maestro, siempre hacia arriba, con Él quiero andar. Viendo a mi Rey en gloriosa hermosura, con Él en gloria podré descansar. Qué hermoso es seguir las pisadas del Maestro, siempre en la luz, cerca de Jesús. Qué hermoso es seguir las pisadas del Maestro en su santa luz. Qué hermoso es seguir
cielo te adoramos. Alzamos hoy tu nombre en alto, que tu reino se establezca la alabanza de tu pueblo, que declare tu poder. Bendito sea el Señor, Dios poderoso. ¿Quién fue, quién es y quién vendrá? Bendito sea el Señor, Dios poderoso. Por siempre reinará. Padre del cielo, te adoramos. Alzamos hoy tu nombre en alto, que tu reino se establezca la alabanza de tu pueblo, que declare tu poder. Bendito sea el Señor, Dios poderoso. ¿Quién fue, quién es y quién vendrá? Bendito sea el Señor, Dios poderoso. Por siempre reinará. Bendito sea el Señor, Dios poderoso. ¿Quién fue, quién es y quién vendrá? Bendito sea el Señor, Dios poderoso. Por siempre reinará. Por siempre reinará. Por siempre reinará. Gracias a Dios. No hay duda que cuando hay una necesidad en nuestra vida, el cantar se torna diferente. Cada palabra sale con una profunda emoción dentro de nuestro ser. Pensamos lo que decimos, pero es aún más delicioso cuando nuestros labios pueden expresarle al Señor eso que es tan maravilloso. Padre del cielo, te adoramos. Alzamos hoy nuestra voz con gozo. Y yo sé, hermanos, que esta mañana necesitamos la frescura, ese rocío que viene del cielo a través del mensaje de la palabra de Dios. Y yo voy a dejar estos micrófonos a nuestro pastor, nuestro hermano Natividad Ramos, para que él siga con esta serie de mensajes, la ruta ministerial de nuestro Señor Jesucristo. Que el Señor les bendiga. Pues gracias a Dios por esta bendición de estar este día aquí a través de este medio para reunirnos de esta manera y disfrutarlo. Y ciertamente estamos hablando sobre la ruta que siguió el Señor Jesús en los días de su ministerio. Y en el mensaje pasado hablé sobre la tentación a la que el Señor Jesús fue sometido. Y yo quisiera enfatizar la lección tan importante de ese mensaje, donde el Señor Jesús fue sometido a una presión
con el intento de llevarlo a la desobediencia. Si eres hijo de Dios, que estas piedras se hagan pan. Y que yo dije, no estaba cuestionando si era el hijo de Dios, sino que estaba cuestionando la obediencia. Pero ¿cuál fue la lección tan importante que nos quedamos con ella? Es que el Señor Jesús se hizo solidario con la palabra que su Padre le había dado. Entonces, la lección más importante para nosotros es: hagámonos solidarios con la palabra de Dios y siempre tendremos victoria. Y el día de hoy vamos a seguir precisamente con lo que sigue después de esta tentación. Y voy a leer para ustedes el Evangelio de Juan. Vamos a dejar Mateo y nos vamos a ir al Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 35 al 40, que dice: y el siguiente día otra vez estaba Juan y 2 de sus discípulos, y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo Juan: he aquí el Cordero de Dios. Y oyéronlo los 2 discípulos hablar, y siguieron a Jesús. Y volviéndose Jesús y viéndoles seguir, les dijo, ¿qué buscáis? Y ellos le dijeron: Rabí, que declarado es maestro, ¿dónde moras? Díceles: venid y ved. Vinieron y vieron dónde moraba, y se quedaron con él aquel día, porque eran como la hora de las 10. Era Andrés, hermano de Simón, que luego es Pedro, uno de los 2 que habían oído de Juan y que le habían seguido. Padre eterno, permite que esta mañana haya gozo en nuestro corazón y que seamos bendecidos en tu palabra. Ayúdame a presentar las ideas, porque cada mensaje tiene una lección. ¿Cuál es el corazón del mensaje de esta mañana? Por Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Muy bien, pues en el mensaje pasado, usted recuerda que prediqué sobre las tentaciones a las que el Señor Jesús fue sometido, pero de las que salió victorioso. Sometido, y yo dije lo siguiente: estando anímicamente al mínimo. ¿Por qué? Porque había sido llevado a 40 días sin probar alimento. Por supuesto que el estado anímico se desploma, y que el diablo pensaría que ahora sí tenía asegurada la victoria, porque Jesús anímicamente estaba al mínimo, al menos. Sin embargo, es maravilloso decir que el Señor Jesús lo derrotó, aún estando en una mínima condición. Y dijimos, si lo derrotó estando en mínima condición, ¿qué no hará el Señor Jesús en pleno poderío? Así que el día de hoy hemos dejado a Mateo y nos vamos al Evangelio de Juan, que nos hablará luego del primer milagro que Jesús hizo allá en Caná de Galilea. Sin embargo, ya cuando va a Caná de Galilea, encontramos que iba acompañado, porque habla de sus discípulos, 2 de sus discípulos. Y la cuestión sería, ¿pero cómo se hizo de esos discípulos? De eso es el tema de este mensaje. ¿Cómo se hizo Jesús de sus discípulos?
Eso entonces nos tiene que llevar a este mensaje, a ver cómo se hizo de ellos, de dónde los sacó. Escogidos, por cierto. Pero entonces eso también nos habrá de llevar, mis hermanos, al río Jordán, donde Juan bautizaba. Y la idea y la enseñanza fundamental de este mensaje habrá de ser que Jesús sacó sus discípulos de los discípulos de Juan. Entonces, ¿cuál es la lección para todos nosotros, para los predicadores, para los enseñadores? Que nosotros no hacemos discípulos para nosotros. Juan no hizo discípulos para él. Al final de cuentas encontramos que fueron discípulos para el Señor Jesús. Es una magnífica idea. No hacemos discípulos para nosotros. Y allí en el río Jordán, donde Juan hace 2 veces una declaración que sacudió el alma de los que le oyeron. Preciosa declaración. Y que fue justo cuando había terminado la tentación a Cristo. Veamos ese detalle. Cuando había terminado la tentación a Cristo, Juan también, por su parte, había dado un vigoroso y decidido testimonio sobre Jesús. Es decir, mientras el Señor Jesús estaría en el tiempo de la tentación, vinieron con Juan una delegación de levitas y sacerdotes enviados de allá de Jerusalén. Y fue cuestionado y afirmó que él no era el Cristo. ¿Por qué bautizas si no eres el Cristo? No soy el Cristo, ni soy Elías, ni soy el profeta. Bueno, entonces, ¿quién eres? Y él dijo, yo soy la voz que clama en el desierto. Eso me da identidad. ¿Y qué clamaba? Diciéndoles que el que venía tras él, más poderoso era que él. Y así se dio ese testimonio de Juan, victorioso testimonio. Porque no dijo que era el Cristo, no se lució diciendo que era Elías, que era algún profeta. No, dijo, no soy nada de eso. Yo soy la voz que clama en el desierto. Y entonces Juan, al dar ese testimonio, también salió victorioso. Y entonces, dice la Escritura que al siguiente día de eso que acabo de contar, ve a Jesús que venía a él. Qué interesante. Es decir, Jesús tenía en mente a Juan. Pero no se dio entre ellos ninguna conversación. Es decir, Jesús se dejó ver, que Juan lo viera. Y ya con eso es una maravilla que el Señor se dejara ver por nosotros. Entonces, ¿para qué vino? Sería la pregunta, ¿para qué vino? ¿Para qué hizo eso? Bueno, déjeme decirlo usted, mi hermano, a mi manera. Jesús había vencido. Era un vencedor. Y Juan también era un vencedor. Era el encuentro, la visión entre dos victoriosos. Y sería algo como esto, que diría Jesús: voy a ir a donde está Juan. No hablaré con él. Solo me pondré donde me vea. No iba a hablar con él. Se puso donde Juan lo viera. Y en ese momento Juan estaba bautizando. Y yo no sé
si se habría alguna colina ahí cerquita. Vamos a pensar que había un lugar un poco más alto y donde empieza a aparecer la figura de Jesús. Juan vio que alguien caminaba y lo vio, lo observó y supo que era Jesús. Y algo, si Jesús no habló con él, ¿qué significado podría tener que hiciera eso? Bueno, yo digo que sería algo como decirle: así se hace, Juan, así se tiene victoria. Estoy contento contigo, porque el Señor Jesús también se regocija en la fidelidad de sus hijos, en el testimonio fiel, pero que al mismo tiempo era una manera de darle su aval a Juan. Era eso, darle a Juan un glorioso regalo. Yo creo que ninguna cosa para nosotros, ni para usted ni para mí, sería tan maravilloso como que el Señor lo pudiéramos ver, lo pudiéramos oír. Igual que cuando Jesús se hace presente en nuestra vida y a veces en nuestras reuniones, porque no podemos ignorar. Me decía un viejo predicador: hermano Ramos, usted predique con mucho cuidado, con jerarquía, con altura, nada de chascarrillos ni indecencias. No sea que el Señor Jesús haya decidido ir a ese culto donde usted va a predicar y no vuelva jamás a oírlo. Es decir, tiene que haber una conciencia de que predicamos a su majestad el Rey. Sin embargo, eso no fue todo lo que sucedió. ¿Sabe qué, mi hermano? Le dio un segundo regalo. Y lo que voy a decir, no lo dice así la Escritura, pero concédame usted, mi hermano, ese derecho de decirle: mira, a mi manera así lo entiendo. Porque creo que necesariamente así fue lo del segundo regalo. Juan está bautizando, ve a Jesús. Y en ese momento el Espíritu Santo, el Espíritu de la revelación, toma a Juan y lo toma en un arrebato de revelación. Y le dice: te voy a llevar al corazón del profeta Isaías, de la profecía de Isaías. Y lo llevó a zona profunda, nunca imaginada por Juan. Que Juan podría haberle dicho: y estoy yo diciendo las cosas así. ¿Qué lugar es este? Y el Espíritu de la revelación le diría: ah, mira, Juan, estás en la rica zona de Isaías 53. Alabado sea Dios. ¿Cómo siente su corazón, mi hermano? Porque quiero que veas a alguien, le diría el Espíritu de la revelación, le diría a Juan: quiero que veas a alguien que es motivo de todo lo que está sucediendo. Él es la causa de todo lo que está pasando. Y le dice: mira, lo llaman el Cordero de Dios. Obsérvalo, Juan. Y ahora vuelve tus ojos a la colina y lo regresa de esa revelación. Lo pone otra vez en el río Jordán y le dice: voltea, vuelve tus ojos a esa colina, a ese que acaba de llegar. ¿Quién dirías, Juan, que es? Y el alma de Juan se sacudió emocionada y grita a quien le escuche:
Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él es el Cordero. Es el mismo que yo vi en el corazón de Isaías 53. Y eso lo digo yo de esta manera. ¿Qué emociones debieron llenar el alma de aquel predicador del desierto? De aquel rudo predicador del desierto. Entonces esta mañana yo le pregunto a usted, mi hermano, ¿diría usted que Jesús dejó a Juan con las manos vacías? Hemos aprendido eso. El Señor Jesús nunca nos deja con las manos vacías. Y usted no puede irse de este mensaje y decir, no pasó nada conmigo. Mis manos están vacías, porque el Señor Jesús nunca hace eso. Dejaría a Juan con las manos vacías. Yo digo que el Señor Jesús jamás hace eso. Jamás, ¿vieron? ¿Por qué se habría de quedar usted entonces esta mañana con las manos vacías, con su corazón vacías? ¿Por qué no recibir sanidad, perdón, salvación, si el Señor Jesús siempre es un regalo? Sin duda, aquella experiencia era un avivamiento en el alma. Cuando el Señor Jesús nos visita, se acerca a nosotros, el alma salta, se aviva, y podemos decir que tuvimos un avivamiento con toda confianza. Sin duda, yo digo que todo aquel día y toda aquella noche, Juan no pensó en otra cosa más que en el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Qué tanto piensa usted en Cristo Jesús? ¿Qué tanto en sus noches usted razona y se acuerda de Él? Haga una revisión en su alma, porque es bastante útil. Y yo digo que Juan no pensó en otra cosa. ¿O usted qué diría, mi hermano? Por supuesto. Pero, de nuevo, viene el siguiente día. ¿Cuál siguiente día? Pues el siguiente día, después de haber visto a Jesús, que acabo de decir, Juan vio a Jesús, es el Cordero de Dios. ¿Cuál otro día? El día siguiente que pasó eso, de haber visto al Señor y declarar que era el Cordero de Dios. Porque lo dice Juan, al siguiente día, otra vez estaba Juan y 2 de sus discípulos. Parece que la vez anterior solamente Juan vio eso y dijo eso, pero ahora ya estaba acompañado de unos discípulos. ¿Cuántos eran? Pues parece que estaban 3 ahí. Y los demás, me dirá usted, pues qué sé yo de ellos. Por segunda ocasión, Juan hace la misma declaración. Por milenios, los predicadores hemos estado haciendo la misma declaración. Jesús es el Salvador del mundo. El mensaje en 2000 años no se ha cambiado. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y hace la misma declaración. Y dice, he aquí el Cordero de Dios. Juan, no tienes otro mensaje. ¿Cómo voy a tener otro mensaje si Jesús es el que perdona los pecados? Yo pregunto, pero ¿quiénes, hermanos, eran esos 2? El verso 40 nos da respuesta. Y dice que uno de ellos se llamaba Andrés. Qué detalle tan bonito, que quede consagrado. Mire, 2000 años y todavía aquí Andrés está presente. Aquellos que aman al Señor
como a las estrellas a perpetua eternidad. Y sea lo que sea, pero 2000 años después sigue escrito que era Andrés. Lo recuerdan, no se olvida, que era hermano de aquel llamado Simón Pedro. Entonces ya tenemos ahí por lo menos a Andrés y a Pedro. Y el otro hermano, el otro no es mencionado. Por lo que se entiende que era Juan el que escribió este evangelio, que el otro era Juan. Pero ¿por qué no lo dice? Por un acto de discreción, sin duda. Solo porque quien escribía este evangelio, el evangelio de Juan, se mantuvo discreto. La discreción conviene a los predicadores. Pero eran dos, cierto, eran dos que compartían con Juan sus mismos sentimientos y sus mismas esperanzas. Hermoso, hermoso, cuando usted comparte con otros los mismos sentimientos acerca del Señor, acerca de la fe. Y mirando a Jesús que andaba por allí, vuelve a decir, dice Juan. ¿Qué dijo Juan? ¿Qué volvió a decir? Cambió de mensaje de ninguna manera. Dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Porque no hay otro mensaje. Mire, le voy a decir una cosa. En 2000 años el mensaje de salvación no ha sido cambiado. Se sigue diciendo que Cristo murió por nuestros pecados. Se sigue diciendo que Él perdona los pecados. Se sigue diciendo que Él volverá para llevarse a su pueblo. Se sigue diciendo que Él volverá a la tierra. Dígame cuándo se ha cambiado el mensaje. Entonces, ¿por qué Juan iba a cambiar el mensaje? Aunque debo decir que no necesariamente se lo dijo a esos dos. Lo que pasa es que de nuevo se desbordó Juan de emoción y su corazón saltaba de gozo y necesitaba expresarlo. ¿Usted no le ha sucedido que cuando el Señor visita su corazón y le bendice, usted está que salta de emoción y que necesita expresarlo con alegría? Y esas palabras, aunque no hubieran sido necesariamente dichas a esos dos, escúcheme bien lo que Juan acaba de decir. Cayeron sobre dos corazones que estaban preparados para dar fruto. Fíjese lo que estoy diciendo. Juan había preparado gente. Y era gente preparada. Y cuando oyeron que era el Cristo, que era el Cordero de Dios, ellos emocionados, sus corazones estaban preparados. Es decir, el que enseña, discipulado, debe producir gente que esté preparada para esa emoción espiritual, para dar fruto. Yo creo que este es el corazón del mensaje de esta mañana. Usted me dice que es un enseñador. Usted me dice que usted tiene reuniones de enseñanza. Pero ese discipulado lo está haciendo para usted, ¿o está usted haciendo discípulos para Cristo? Juan estaba haciendo discípulos muy eficientes, pero eran discípulos para el Señor Jesús. Ahora, Juan no estaba predicando en ese momento, pero al ver a Jesús, su espíritu lo impulsó a repetir el reconocimiento del día anterior. Pero el verso 37 dice que le oyeron los dos discípulos. O sea, Juan estaba, si usted quiere, hablando para sí mismo. Este es el Cordero de Dios.
y lo oyeron 2 de sus discípulos. ¿Y qué hicieron? Eran corazones preparados por la enseñanza de Juan. Fíjese lo que estoy diciendo. No se deben preparar discípulos para los hombres. Deben prepararse discípulos para que sigan a Cristo. Que es el canto que ahorita la hermana Adriana enfatizó. Y creo que estos jóvenes, estos hombres, bueno, ni tan jóvenes, debieron pensar y razonar. Si este es de quien dijo que venía tras él, es decir, tenían conocimiento, habían sido informados por Juan. Ellos sabían que Juan no era el Cristo, que no era el profeta, no se estaba atribuyendo una condición que no tenía. Había enseñado a sus discípulos que había otro que venía tras él. Debieron decir, bueno, si este es el que venía tras él, pues entonces nos vamos con él. Y justo ante eso, yo le diría a Juan, y creo que medio mundo le diría, oye Juan, se están llevando tus discípulos. Con el propósito que Juan los detuviera, que hablara con ellos, que hablara con Jesús, que esos discípulos eran sus discípulos. ¿No era eso en cierto sentido desmantelarle el discipulado a Juan? ¿No era eso quitarle sus discípulos? Porque con ellos Jesús quería formar su selecto grupo de apóstoles. ¡Qué privilegio para Juan! Decir, yo le preparé ese grupo de apóstoles, de su grupo de hombres que no tiemblan ante nada. Fíjese el trabajo que Juan había hecho. Le preparó discípulos a Jesús. Eso era lo que Jesús haría, apóstoles. Pero eso no era otra cosa que privilegiar a Juan. ¿O no cree usted? Es decir, que el Señor dijera, a estos me los llevo. ¿Son discípulos de Juan? ¿Me los llevo? Porque son gente que ya está enseñada y sus tierras en el alma van a dar mucho fruto. Y por eso digo que este sería el tercer premio que Jesús daba a Juan en solo 2 días. Por eso le digo, el Señor Jesús dejó a Juan con las manos vacías, con menos discípulos. Algo así como si Jesús dijera, ¿de dónde debo sacar los hombres para que estén conmigo? Pues va a ser de la gente de Juan. Estoy diciéndole a usted, sea como Juan, prepare discípulos, pero no para usted. Tenemos que prepararlos para Jesús, para que lo sigan al Señor Jesús, no para que lo sigan a usted. Sería un error garrafal. Y entonces, en ese momento que estamos encima de Juan, diciéndole, él nos diría, ¿a eso le llaman ustedes perder? Alabado sea Dios. Al contrario, el Señor Jesús, el Mesías, me ha honrado al pensar que de mi gente, de mis discípulos, Él puede sacar sus apóstoles. ¿Qué les parece, mis hermanos? ¡Qué privilegio! Juan diría, yo no estoy perdiendo, yo estoy siendo privilegiado. ¿Cuántas veces los hombres hacen discípulos para ellos? Es mi pueblo, es mi gente, es mi esto, mi el otro. Y es cuando decimos, ¿qué sacará Dios de la gente que pastoreamos? ¿Habrá gente capaz para el servicio de Dios por lo que le hemos enseñado, por el ejemplo que ellos han visto? Sus corazones están preparados para dar fruto para Cristo, para seguir a Cristo. Esa es la cuestión fundamental. No para halagarnos la cantidad de discípulos que tenemos,
que son profesionistas, que son esto. ¡Qué bueno! Pero fundamentalmente, ¿qué puede sacar el Señor de estos? Porque los estoy discipulando precisamente para esto. ¿Qué sacará Dios de aquí? A mí me parece que es una pregunta fundamental. ¿Qué sentido tiene, mis hermanos, que tengamos gente, pero que no son discípulos de Cristo? ¡Qué tragedia! Y dice que simplemente lo siguieron. Así de escueto lo dice Juan. Sin tanto problema, sencillamente lo siguieron. Es más, ni siquiera se despidieron de Juan, que pudiéramos considerarlo como una desatención. Haber dicho Juan, váyase tras él. Ni se despidan, vayan tras él. Eso lo digo yo. Porque los discípulos, a partir de ese momento, su corazón estaba tan preparado por Juan, que a partir de ahí ya no tuvieron otros ojos más que para ver a Jesús. Y esa es una belleza. No tuvieron otros ojos más que para ver al Señor. Ahora, aunque quizá le siguieron sin la intención de dejar a Juan, porque sin duda lo estimaban, lo querían, era un maestro de ellos y un hombre como él. Entonces no necesariamente tendrían la intención de dejar a Juan. Es que en realidad pasa esto. Muchas veces seguimos a Jesús pensando en no dejar a Juan. Y eso tiene una idea. Es decir, seguimos a Jesús, pero pensando no dejar otras cosas. No dice tome su cruz y sígueme. No dice la palabra que es seguir a Jesús, es renunciación también, es renunciar. Sin embargo, Juan no se sintió incomodado. Al contrario, dijo que es a él, a Jesús, a quien convenía crecer y a él menguar. ¡Qué humildad de predicador! ¿Por qué? Porque el que vino, él es de arriba y yo soy de abajo. Un reconocimiento muy humilde de este predicador, que cómo hace falta en el corazón de los predicadores contemporáneos. Vean que no sé si pensaran ya no volver con Juan. Lo cierto es que ya no volvieron. Se fueron con Jesús. ¿Por qué no volvieron? Escúcheme. Porque Juan no hacía discípulos para él. Juan hacía discípulos para Jesús. Es que en esto de la fe no se hacen discípulos para uno mismo. Yo enseño a la gente. Ellos son arraigados en la fe, pero no los retengo como si fueran de mi propiedad. Así que empezaban sus primeros pasos que llevarían a estos hombres al apostolado. ¿Qué distancia habría todavía cuando Pedro sería sacrificado por su fe? Alabado sea Dios. Eran como los inciertos pasos de un niño que empieza a caminar. Se sentían emocionados porque se vale estar emocionados por Cristo. Usted está emocionado esta mañana por el Señor, pero a la vez de emocionados estaban sorprendidos. Al caminar se sentían emocionados y a la vez dije sorprendidos. Entonces fue un impulso de su alma de seguirle. Fue un impulso, porque hay un llamamiento, o sea, hay una aceptación espiritual entre Cristo y uno. Son lenguajes del Espíritu. Porque cuando es un llamamiento del Señor Jesús,
es un lenguaje espiritual. Pues Juan no les dijo que se fueran con él, ni Jesús les dijo que lo siguieran. Pues, ¿de dónde sacaron eso? Esa iniciativa era un lenguaje en el espíritu. Hay testimonio. Y le siguieron en silencio. Era el nacimiento de su fe en Cristo. Qué precioso detalle. Yo puedo imaginármelos caminar silenciosos detrás de él. Jesús no dijo nada y Juan no dijo nada. Apenas conscientes del qué y el por qué. O mejor dicho, y no puedo decir inconsciente porque había un testimonio espiritual en ellos de seguirlo. Es entonces cuando el Señor Jesús toma la iniciativa y es Él el que rompe el silencio. Porque siempre el Señor Jesús ha de hablarnos en nuestro lenguaje, pero siempre nos habla. No porque no conociera el qué y el por qué de esos dos silenciosos. Yo sí les llamo los dos silenciosos. En su inconsciente búsqueda. No sé si sea propio decir inconsciente búsqueda, porque había motivación espiritual, había un llamamiento. De esa que ni usted sabe qué quiere, pero se dirige hacia el Señor Jesús. Se va hacia donde Él está. Y el Señor les habla con la intención de ayudarlos. ¿Ayudarlos a qué, Señor? A saber qué es lo que quieren. Porque todo hombre de Dios, toda mujer de Dios que es llamada a un trabajo en la fe, el Señor le dice qué quieres. El Señor le revela, el Señor le enseña. No puede caminar con los ojos cerrados a ver qué sucede. No, señores. Yo es mi experiencia. Yo sé a qué me llamó el Señor y es lo que siempre he estado haciendo. Y les pregunta, pues ¿qué buscan? Alabado sea Dios. Y los discípulos se ven sorprendidos, por supuesto. ¿Qué es lo que buscan? Algo así como se miraría uno al otro. ¿Qué le decimos? Pero sacan de su alma dos cosas que mostraban lo que su alma pedía a gritos. Porque usted sabe que el alma nuestra invoca al Señor, clama a gritos. Lo necesito. Quiero que Él me hable. Quizá mucha gente en este momento esté diciendo, hermano Ramos, eso es lo que yo quiero. Que el Señor se acerque a mí. ¿Qué querían estos? Uno era, fíjese bien, maestro, ¿dónde vives? Santo Dios, dirá usted. ¿Qué pregunta tan más simple? Pero las preguntas simples, si son sinceras, el Señor las toma como un tesoro. Sí, simple, sí. Yo digo una pregunta muy simple, pero muy significativa, muy concreta, muy particular. Es que cuando a Dios le hablamos, hay que decirle las cosas dentro de una realidad. No podemos hablar por hablar. Fue muy sencillo, pero ¿dónde vives? Porque te vamos siguiendo y se está haciendo tarde. Y es cierto que le dieron el honroso título de maestro, rabí, pero que los mantenía sin novedad dentro del mundo judío. Pero con la pregunta que parece sin sentido, como el Señor nos tolera a veces las preguntas sin sentido. Muchas de nuestras preguntas, de nuestras peticiones, de nuestras oraciones, las mías, las hayan mandado al bote de la improcedencia.
Maravilloso. Sin sentido. Pero van del corazón de lo que ellos querían. ¿Dónde moras? Le estaban preguntando su domicilio. ¿Qué les parece, mis hermanos? Por eso dije una pregunta muy simple. ¿Cuál es tu domicilio? ¿Y eso qué tiene de trascendente? Es que querían que Jesús, fíjese bien, es que querían que Jesús fuera solo para ellos. ¿Dónde moras? Algo así como, Señor, no atiendas a nadie más que a nosotros. Lo querían en exclusiva. Ansiaban hablar con Él de manera muy particular, donde solo ellos fueran los únicos sujetos de la atención del Señor Jesús. ¿Qué le parece? Hermoso, ¿verdad? La respuesta fue, pues vengan a ver. Les aceptó la petición. Vengan a ver. ¿Y sabe qué? Por supuesto que fueron a ver. Pero lo interesante es que ya no se fueron esa noche. Yo digo que tenía intención el horario en que esto estaba sucediendo, porque ya había hecho noche. Entonces no conviene irnos, aquí nos quedamos, aquí vive el maestro. Porque eran como las 10 de la noche. Si usara la manera judía, serían como a las 4 de la tarde. Y yo digo, así sí pueden haberse ido. Pero Juan usa el horario romano, donde serían las 10 de la noche. Y según Juan, por eso no se fueron. Según Juan, por eso no se fueron. ¿Usted qué haría? ¿Se iría? Diría, no, es que ya es muy tarde. Y se quedaron. Sí, pero tampoco se fueron el día siguiente. La verdad es que no querían irse. ¿Quién va a querer irse estando en la presencia del Señor? Es más, ya nunca más se fueron. Entonces, ni mañana, ni pasado, ni nunca. ¿A quién iremos? Dijo Pedro, si solo tú tienes palabras de vida eterna. ¿A quién iremos? Pero hay un detalle que me emociona. Y lo haría preguntándole a Juan. Juan, ¿por qué tuviste que inmortalizar esa hora de las 10? ¿Qué sentido tiene? Da igual que fueran las 5, las 6, las 7 o las 8. Ah, no, tienes que inmortalizar la hora y dijiste que eran las 10. ¿Qué tenía de especial? ¿Por qué es especial esa hora, Juan? Y él diría, porque fue mi primera hora en Cristo. Fue mi primera hora con Cristo Jesús. ¿Se acuerda usted de los momentos, de los primeros momentos de su vida en Cristo? También lo haría inmortal. Esos primeros días, cuando usted empezó a seguir a Cristo, al siguiente día, domingo por cierto, los dos se fueron. Andrés se fue a buscar a Simón Pedro. O sea, no ociosos. Si ya conocía al Mesías y tuve una charla durante la noche y esto está extraordinario, precioso. No, yo no puedo dejar a Pedro fuera. Qué maravilloso. Y después Juan se fue a buscar a Jacobo o a Santiago y lo trajo a Jesús. Pero Juan no imaginaba que no solo le traía a su hermano, le trajo a Jacobo, le estaba trayendo un mártir de la fe que habría de morir en manos de Herodes. Nunca sabremos qué será la gente que le llevamos a Cristo. ¿Qué va a sucederles
Pero yo le garantizo que suceda lo que suceda, les fue bien. Porque entran a una eternidad feliz en Cristo Jesús. O no quedamos en que nunca nos deja con las manos vacías. ¿Usted cree que esta mañana usted se queda con las manos vacías? Y dice que Andrés, el verso 41, halló primero a su hermano y le dice, hemos hallado al Mesías. Siempre decimos eso, hallé a Cristo, como si Cristo no hubiera perdido. Juan fue más lento, pero llevaba el mismo mensaje, las mismas noticias que han causado gozo, alarma, bendición, siglos y siglos y siglos. Cristo Jesús nos ha salvado, hemos hallado el Cristo. Dígalo como quiera, aunque no esté bien así, pero dígalo, hemos hallado el Cristo. Cuando usted lo anuncia a sus familiares, Cristo me ha salvado. Las nuevas de gozo, que son trascendentales, jamás dichas, fastidian, porque nunca pierden su vigencia. ¿Recuerda usted cuando le dijo a los suyos que Cristo le había salvado? Así que Andrés trae a Simón, el corajudo. El Señor también recibe a los corajudos y luego los ablanda, los hace muy útiles. Pedro tenía en su alma la misma búsqueda. Dentro de sus berrinches tenía la misma búsqueda. El Mesías. Aquí ya eran 4 discípulos. Andrés, Juan, Simón y Santiago. Y en el versículo 43, en Galilea, Jesús a este sí lo llama, solo consígueme. Solamente le dijo, sígueme. Y este lo siguió. Y yo digo, no hay duda que estaban maduros. También estaba maduro en la cosecha para Dios. Felipe era un hombre de iniciativa. A él habrá de preguntar Jesús, ¿cómo le daremos de comer a 5,000 gentes? Allá cuando Jesús alimentó a 5,000. Abuelo de pájaro, este hombre hizo cuentas y dijo que ni con 200 denarios. Era un hombre que sabía de negocios. Y este va por Natanael y lo halla debajo de una higuera y le dice, hemos hallado a aquel día en quien escribió Moisés en la ley y los profetas. Estaba tan emocionado. Pero cuando Felipe le dice que es de Nazaret, esa noticia era como hacer pedazos todas las esperanzas de Natanael. Esperanzas que empezaban a florecer. Y dijo, de Nazaret puede haber algo bueno. Felipe era un hombre muy práctico. Y le dice, pues ven y ve. Y ten tu propia opinión. Ven y ve. Y aquí se da una escena deliciosa. Jesús ve venir a Natanael y antes que nada antes de escuchar la buena opinión, le dijo, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Israelita. Pero porque Jacob ha sido un engañador, pero cambió el de Israel cuando Dios cambió su corazón. Y pregunta, ¿me conoces? ¿De dónde me conoces? Dijo, yo te vi cuando estabas debajo de la higuera. Natanael sigue decepcionado de mí. Y Natanael dice, te voy a seguir, Señor. Esta mañana, este es el mensaje. Preparamos gente. La razón por la que yo predico y enseño por tantos años es para que la gente que ha sido enseñada se arraigue en Cristo Jesús. No solamente que se arraigue, sino que le sirva, que sea discípulo. Esa es la intención. Yo no busco gente para mí, porque Dios siempre me ha favorecido con su misericordia. Así que permítame orar esta mañana y ustedes donde estén, oren también para que la gente que usted ha enseñado se conviertan en discípulos que sigan a Cristo. Padre Santo,
Mira que yo he enseñado tu palabra esta mañana a tu pueblo. Y les he dicho que hay que hacer discípulos, pero solo para ti. Y les he enseñado también que hay que ser solidarios con la palabra que sale de la boca de Dios. Y que si hacen estas cosas, se tiene victoria. Padre Santo, en el nombre de Jesucristo, yo te ruego que a la gente que he enseñado por tantos años, muchos de ellos se arraiguen en Cristo Jesús. Aún en tiempos tan difíciles como estos. Te lo ruego por Cristo Jesús. Amén. Amén.